A menudo vemos, por lo general, ¿no? En la web, puede ser en la web, en un recital o lo que sea, diferentes tipos de artistas, ya sean actores, escritores, pueden ser cantantes, guitarristas, etcétera. En mi caso voy a hablar de un director, o un famoso director de cine que muchos conocerán, y se llama Tim Burton. Por lo general la obra de Tim Burton se la califica de manera positiva o negativa. En este sentido vamos a dar algunas descripciones. En cuanto a su obra, ¿no? Se caracteriza por ser tétrica, tenebrosa, extraña, como un cine no apto para menores. Por lo general la gente dice que es técnicas con masillas se utilizan, pero en lenguaje técnico sería stop motion y se lo considera un cine extremadamente bizarro. Pero para comprender todas esas características en cuanto a su estilo de cine, ¿no? Vamos a comprender un poco de su vida temprana. Como sabemos, Tim Burton es un director, productor, escritor, diseñador, fotógrafo y artista estadounidense, ¿no? Nacido en agosto de 1958, y su infancia se caracterizó más que nada por la representación junto con su hermano de parodias relacionadas con delitos sangrientos. Es de ahí, desde pequeño, que viene todo ese estilo de obra tétrica, extraña y tenebrosa, como muchos lo caracterizan. A los 13 años realizó su primer cortometraje junto con algunos de sus amigos del colegio, ¿no? La adaptación se llama The Island of Dr. Igor, o La isla del Dr. Igor. Y tras concluir sus estudios de bachillerato, en 1976 ingresa en su segundo año universitario al Instituto de Artes de California, que precisamente está fundado por Walt Disney a manera de plataforma alternativa de aprendizaje, según los jóvenes, y precisamente era para jóvenes interesados en ese entonces en la animación. Su trabajo, que obviamente después de ser contratado por Disney, Burton comenzó a colaborar en la empresa como aprendiz de bocetos, principalmente de animación, de la cadena de Fox and the Hound en 1981. Fue contratado primariamente por Disney tras haber sufrido una crisis económica bastante fuerte, ¿no? Los estudios de Disney reconocen que jamás entendieron sus diseños, obviamente. En ese entonces Disney decide contratarlo por una gran caída, ¿no?, de impuestos y obviamente todo ese estilo de cosas. Pero para ello necesita poder comprender el estilo de arte que realiza Burton. En cuanto a su primer cortometraje, Vincent Price, en 1982 lo produce, ¿no? Es una adaptación del poema Vincent que Burton había escrito poco tiempo atrás bajo el concepto original de microrrelato infantil. Obviamente, más que nada para que le llegue a la pequeña audiencia infantil, o a los niños más que nada. Burton colabora con animadores especializados en las técnicas de stop motion para producir el corto, ni más ni menos que de 5 minutos de duración. También fue filmado en blanco y en negro, y cuenta la historia de un pequeño niño llamado Vincent que quiere ser como su ídolo máximo llamado Vincent Price, que es un excéntrico creador e inventor de diferentes estilos de cosas. Vamos a hablar un poco de Frankenweenie. Frankenweenie es su segundo cortometraje, estrenado en 1984, y es titulado obviamente Frankenweenie, y está protagonizado por Barrett Oliver, Daniel Stern, Shelley Duvall, y está filmado en blanco y negro con una duración aproximada de 30 minutos. También fue inspirada en la gran obra de James Whale de Frankenstein, y cuenta la historia de un pequeño niño que trágicamente pierde a su perro, el cual tiempo después va a intentar revivir. Vamos a hablar de James and the Giant Peach, o James y el Durazno Gigante. Es una película animada producida en 1996 por el mismísimo Tim Burton y está dirigida por Henry Selick. Basada en el libro de Roald Dahl, la animación de la película también está realizada nuevamente con la técnica de stop motion, siendo la segunda película de Tim Burton en la que se usa esta técnica. En cuanto a dirección y producción, sabíamos que a Tim Burton le faltaba una cierta difusión, es decir, su
arte todavía era bastante introvertido, entonces comienza a atraer la atención de algunos sectores de la industria cinematográfica, y en 1985 el actor y productor Griffin Dunne lo invita a dirigir su comedia denominada After Hours. Sin embargo, no es posible debido a que el anterior responsable de la producción fílmica, Martin Scorsese, decide reconsiderar la idea de filmarla, lo cual anula la posible intervención de Barton o de cualquier otro cineasta en dicha comedia denominada Flowers. Vamos a hablar de La gran aventura de Pee-wee, creada con un presupuesto estimado de $7 millones y acreedora por un total de taquilla de 40 millones. Para la producción, Barton le pidió al guitarrista y vocalista de música ecléctica Danny Elfman que adaptara la musicalización para la misma. Obviamente vamos a escuchar un fondo de película bastante interesante que va a ser precisamente la adaptación de Danny Elfman en cuanto a la musicalización. Y vamos a traer a Beetlejuice, que Barton dirige su siguiente largometraje en 1988 y precisamente es este, centrándose en la comedia de un humor bastante negro acerca de un repulsivo y excéntrico fantasma llamado Beetlejuice. Es una adaptación protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin y Geena Davis. Obtiene obviamente ganancias estimadas alrededor de $80 millones, así como un premio Oscar en la categoría relativa al maquillaje de los personajes. Vamos a hablar de Batman, que en 1989 Barton recibe la propuesta de dirigir el próximo largometraje y es acerca de este héroe ficticio, que es obviamente Batman, y en esta ocasión con una colosal suma de dinero para su realización. Se convierte en un éxito de taquilla más tarde, recaudando más de $400 millones a nivel mundial, con lo que prueba ser una gran influencia para futuras películas de superhéroes, centrándose en personajes aún más enigmáticos y con mayor profundidad emocional. Obviamente el estilo gótico que se proyecta en cuanto a la ciudad gótica es obviamente una idea del propio Tim Burton y termina siendo utilizada en las siguientes tiras cómicas del personaje ficticio. Vamos a hablar un poco de El joven manos de tijeras o Edward Scissorhands. Y en 1990 Burton redacta junto a Caroline Thompson el guión de su siguiente largometraje, obviamente bajo el título en inglés de Edward Scissorhands, que sería interpretado por el ídolo juvenil de esa década, Johnny Depp, quien había sido elegido por el rol protagonista de Edward, un personaje creado por un excéntrico inventor interpretado por Vincent Price, en la que fuera su última actuación antes de fallecer. Y la historia cuenta la vida de un joven que se cree humano, pero no es totalmente finalizado por su creador, ¿no? Y en lugar de manos le coloca tijeras. Vamos a hablar un poco de Pesadilla antes de Navidad, que originalmente Barton tenía pensado en redactar un libro con tendencias poéticas y personajes animados que serían obviamente los que aparecen en la película, para más que nada las audiencias más pequeñas. Como sabemos, Jack Skeleton, es decir, el personaje de la película Pesadilla antes de Navidad, es uno de los tantos iconos en cuanto a la multitud adolescente, ya que muchos adolescentes lo tienen como ícono y como ídolo máximo. Vamos a hablar un poco de Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza. También fue estrenada este largometraje en 1999 con un escenario supernatural. En este caso, Johnny Depp vuelve a interpretar a un enigmático detective interesado en la ciencia forense. Obviamente, este detective se traslada a un pequeño pueblo situado en Sleepy Hollow, donde se efectúan diferentes estilos de decapitaciones, y tras investigar va a darse cuenta que hay algo sobrenatural aparejado detrás de todo eso. Vamos a hablar un poco de Charlie y la fábrica de chocolate, que es un éxito de taquilla que recauda más de $207 millones tan solo en Estados Unidos, y la imagen y voz y actuación de Johnny Depp como el dueño de la fábrica, Willy Wonka, fueron comparadas con los cantantes Michael Jackson y Marilyn Manson, aunque el actor argumenta que su principal inspiración provino de antiguas estrellas infantiles, obviamente de la televisión americana.
obviamente es un remake de una película anterior, ¿no? El cadáver de la novia o The Corpse Bride es una película de carácter más adulta que Tim Burton dirige y también está realizada bajo la técnica de stop motion y muchos intentan comparar erróneamente con Pesadilla antes de Navidad. Obviamente adquiere un semblante más adulto debido a que en esta ocasión vamos a ver a Johnny Depp doblando al personaje de Víctor, que intenta estudiar sus votos matrimoniales para poder casarse con una hermosa doncella, pero entre tantos nervios se dirige, estudiando sus votos matrimoniales, a un gran bosque, en el cual él se topa con un cadáver. En ese sentido sería la novia cadáver, la cual lo lleva al inframundo a vivir con él un largo periodo. Vamos a leer un poco de Sweeney Todd, y esta es una de las tantas películas más enriquecedoras para el público adulto. Obviamente es una adaptación de del gran musical de 1980, ¿no? Que Burton logra proponer un argumento a Stephen Sondheim, creador de dicho musical, en donde considera a Johnny Depp y a Helena Bonham Carter para los roles protagónicos del mismo, aunque para realizarla esta adaptación logra tomar un tiempo bastante prolongado. Vamos a hablar un poco de Alicia en el País de las Maravillas, estrenada el 3 de marzo del 2010 en Egipto, Italia y Suecia, y es una de las adaptaciones de la novela infantil más interesantes de los últimos tiempos, ¿no? Vamos a ver que en este sentido Tim Burton se embarca en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo y lo que Alicia encuentra allí. Ambas están escritas por Lewis Carroll y cuenta con la técnica en 3D en su rodaje, el cual comenzó en septiembre del 2008. Vamos a ver un poco que esta especie de película es un poco más tirando a un cine adolescente, porque puede ser también un cine para pequeños y para adultos también. Vamos a trasladarnos un poco a las curiosidades. Como vemos, en las imágenes se puede observar a Charlie la fábrica de chocolate, pero en realidad es Willy Wonka, el protagonista, uno de los tantos protagonistas más enigmáticos de todos los tiempos. Entonces Tim Burton se encarga precisamente de hacer un remake de esa película. Ahí vemos a Willy Wonka y a los Oompa Loompas. También tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, que muchos nos acordamos de la pequeña historia que hasta hace poco se proyectaba en el canal Disney Channel debido a, diferentes acontecimientos. Muchas personas lo veíamos. Vamos a hablar un poco de Frankenweenie y lo que Tim Burton ha propuesto para el año siguiente, es decir, el año 2012. Pretende llevar a la pantalla grande el largometraje de Frankenweenie, ni más ni menos que en la técnica stop motion. Es la misma técnica que ha utilizado en tantas de sus películas y en una de las tantas técnicas más caracterizadoras del mismo. Vamos a hablar un poco de Sweeney Todd. Como sabemos, Sweeney Todd está grabada en un escenario bastante maravilloso, pero vamos a encontrarnos con que ese escenario en la película es bastante extendido y en realidad se filmó en Londres, ni más ni menos que en una manzana y media. Vamos a hablar un poco de Vincent. Vamos a dejarles obviamente un enlace o un link, como más les guste, de lo que es la pequeña historia de Vincent, y al que le guste, que ingrese